López, cantante mexicano que se diera a conocer a finales del año 1989 al integrarse al grupo Timbiriche. Actualmente es productor discográfico de Sony Music, compositor en Universal Music y pastor. Al cumplir el propósito de su vida, cientos de personas han sido bendecidas a través de su carrera y testimonio. Señor, hoy te confieso. Un aplauso bien fuerte para nuestro Rey, para nuestro precioso amado Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo de Dios que está aquí. Apláudele a Él, apláudele al Señor, alábale con tus manos. Gracias, Señor, por estar aquí. Espíritu Santo precioso, te damos la gloria, te damos la alabanza, nos gozamos y nos apláudele más, no dejes de aplaudirle al Señor. Espíritu Santo hermoso, gracias, Señor, por habernos traído hasta tu presencia, por este evento, por estar aquí con nosotros. Síguele aplaudiendo, dale un momento de gloria al Señor, dale toda la gloria a Él. Gracias por permitirnos derramar nuestro corazón ante ti, Señor, por permitirnos estar contigo, hermoso Espíritu Santo, hermoso, hermoso, hermoso. Te damos la gloria, Señor. Aquí hemos llegado para darte la gloria, Señor, para aprender de ti, para disfrutar, Señor, de tu amor, para conocerte, Señor. Llévanos, Señor, de gloria en gloria, Padre Santo. Gracias por este privilegio, por este honor precioso, Señor. Te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por estar aquí con nosotros y te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables. Gracias por permitirnos disfrutar, Señor. Qué rico, gracias a Dios. Qué privilegio y qué honor estar aquí, invitado por los pastores, por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, hablar de este tema que es el tema. De verdad, yo quiero decirles que pues este tema que pusieron como título de este congreso, pues es un tema que yo empecé en una búsqueda para escribir un libro, porque hace muchos años, ustedes saben que dicen que los cristianos estamos locos, ¿verdad? Dicen que tú y yo estamos locos. Pues hace muchos años me dieron una profecía y dijeron que yo iba a escribir libros. Yo creo que hace como 20 años. Y pasaron unos 8 años y un día que estaba yo bien aburrido, como que dije, oye, ¿qué hago, no? Pues Dios, tú, a ver, quiero más aventuras contigo. Tú me dijiste que iba a escribir libros y no he escrito nada. Entonces hice en aquellos días un disco que se llama Vida. Y Dios fue como que mostrándome parte de algo que Él quería que yo hiciera, fue mostrándome algunas ideas, ¿no? Dándome algunas ideas y esas ideas se encaminaron hacia finalmente escribir un libro, pero honestamente yo no era escritor y no había estudiado literatura. De hecho, te puedo decir que me chocaba leer. En mi familia hay una gran cantidad de intelectuales y estoy muy decepcionado de la intelectualidad y de los resultados y de los frutos que yo veo en sus vidas. Por lo tanto, yo no creía en su tendencia a leer y a saber todas las cosas y a saber la historia, porque no me gustaba lo que yo veía de ellos. Y yo decía, si yo voy a leer y me voy a volver así como tú, prefiero no leer. Entonces, bueno, ya Dios me enseñó a leer la palabra de Dios y muchos libros que tienen que ver con el espíritu, de la vida espiritual, y entonces ahí fue que yo realmente empecé a leer muchas cosas. Finalmente, a la hora de escribir este libro, pues me encontré con un gran problema. Uno, quise escribir un libro sobre la vida, y cuando empecé a escribir me di cuenta que me hacía bolas con un tema tan de intelectualidad y de los resultados y de los frutos que yo veo en sus vidas. Por lo tanto, yo no creía en su tendencia a leer y a saber todas las cosas y a saber la historia, porque no me gustaba lo que yo veía de ellos. Y yo decía, si yo voy a leer y me voy a volver así como tú, prefiero no leer. Entonces, bueno, ya Dios me enseñó a leer la palabra de Dios y muchos libros que tienen que ver con el espíritu, de la vida espiritual, y entonces ahí fue que yo realmente empecé a leer muchas cosas.
Finalmente, a la hora de escribir este libro, pues me encontré con un gran problema. Uno, quise escribir un libro sobre la vida, y cuando empecé a escribir me di cuenta que me hacía bolas con un tema tan profundo. Empecé a investigar un poco más y llegué al punto de darme cuenta que la filosofía durante miles de años ha tratado de entender el sentido de la vida. Entonces, bueno, pues qué difícil hablarle al mundo, a escribir un libro, hacer una conferencia y hablarle a la gente sobre la vida. Qué complicado, ¿no? Y por otra parte, me empezaron a invitar a dar conferencias en un plano secular, fuera de la iglesia. Me dijeron que en la empresa de Coca-Cola estaban enterándose los directivos que sus empleados tenían muchos problemas en su casa, y que necesitaban a alguien que le hablara a los hombres, empleados de Coca-Cola, para que no golpearan a sus mujeres. Se estaban enterando de que había ese tipo de situaciones, de golpes, y necesitaban a alguien que les hablara sobre cambiar su mentalidad. Bueno, me voy a ahorrar un poco la historia. El punto es que querían que yo fuera a hablarles. Yo dije, llevo 16 años hablando sin fines de lucro cada domingo sobre lo que es cambiar tu mente, ¿verdad? ¿Cuántos saben que ese es el mensaje de Jesucristo? El mensaje de Jesús es arrepentimiento y fe, ¿verdad? En el Evangelio. Entonces yo dije, yo con todo gusto les puedo hablar sobre esto. Empezamos a hacer algunas conferencias, y en las conferencias era en un plano secular, o sea, la gente no iba a escuchar hablar de Dios, sino cambia tu mente. Y yo al principio me hice el propósito de no hablarles de Dios en ningún momento, pero es imposible que pueda haber cambios poderosos, verdaderos, transformaciones, salvación, sanidad, todo lo que la gente está necesitando, ¿verdad? Y finalmente entendí que tenía que hacer un libro para que la gente pudiera llevarse como herramienta un libro, y aquellos interesados se dieran cuenta de que el camino es el Señor, de que el camino es Dios. En las primeras conferencias trataba de no hablar de Dios, y de repente les pedía a todos que cerraran sus ojos, y los ponía a orar a todas las personas. No podía como que evitar sacar la iglesia, ¿verdad?, dentro de mí en esos eventos. Y hubo otros ejercicios en los que logré no mencionar a Dios, y la gente al final era la que lo mencionaba, y interactuábamos con música, compartiendo valores sobre valores, y era una manera de acercarnos a ellos, de acercarnos a sus vidas, de acercarnos a sus corazones, y de que ellos pudieran voltear hacia arriba para mirar al Señor y darse cuenta que la respuesta y que el camino para sus necesidades está allá arriba. Entonces finalmente me di cuenta, tengo que escribir el libro, y me tardé varios años más y cancelé todas las conferencias. Estuve varios años haciendo, yo creo que unas 500 páginas, ¿no?, de esta temática, y esa es la temática de este congreso. En esto, bueno, pues en un índice, si pusiéramos este índice, hay varios temas de los que tenemos que hablar. Yo vi en el video de la promoción que decía propósito, identidad, destino y propósito, ¿verdad? Si vieron la publicidad, identidad, destino y propósito, y esas palabras son lo que la filosofía ha buscado durante miles de años, y no ha encontrado y no ha entendido, ¿verdad? Nosotros que tenemos la gracia de ser cristianos, o de en algún momento haber escuchado la palabra de Dios, haber recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos acceso a esa información que el ser humano, y que todos los intelectuales, y que todos los filósofos, y que todos los científicos, y que el hombre no ha podido encontrar. Es decir, identidad, quién soy, cuál es mi propósito, cuál es mi destino. Y yo simplemente me dediqué a estos días a repasar un poquito sobre aquello que había escrito, esas 500 páginas que las fui reduciendo para poder hablar en concreto, y para poder entender en primer lugar quién soy yo, ¿verdad? A la hora de escribir este libro, yo ya había estudiado en 2 o 3 seminarios teológicos, en cada uno durante unos 4 años, junto con mi esposa. Ya habíamos estudiado, pero en realidad yo todavía no sabía quién era. Ya éramos pastores y todavía no sabía bien quién era. ¿Cuál era mi destino y cuál era mi propósito? No sabía muy bien. Y hay mucho que hablar sobre estas 3 palabras: identidad, destino y propósito. Y estas 3 palabras vienen completamente relacionadas la una con la otra. Tengo en sí, de verdad, muchas cosas que hablar.
hablamos del despertar de los santos, ¿verdad? Título de este congreso, el despertar de los santos. ¿Qué es esto de despertar a la opinión de Dios? ¿A qué le llama Dios despertar? ¿De qué vamos a despertar? ¿Verdad? ¿Qué es sinónimo de dormir en la Biblia, en la Escritura? ¿Qué es sinónimo de dormir? Es sinónimo quizá de estar muerto, quizá de estar en pecado. Pero es el despertar de los santos. Me suena así como el despertar también de los muertos vivientes, ¿no? Éramos zombies. Y si despertamos, pues quiere decir que vamos a dejar de ser zombies y vamos a ser santos. Y cuando estamos hablando de identidad, el despertar de los santos, yo te voy a pedir nada más que estés en este contexto, que no te pierdas, que pienses que vamos a estar hablando de estas tres cosas. Una va relacionada con la otra. A veces cuando estás hablando de la una también estás hablando de la otra, porque la identidad y el propósito tienen algo que ver con el diseño que Dios creó en el ser humano, ¿verdad? Entonces, pues podemos recordar algunos fragmentos de la Escritura donde dice que Dios hizo despertar a alguien, donde dice que Dios hizo dormir y entrar en un sueño. Los sueños son algo muy importante de lo que vamos a estar hablando en estas conferencias. Las decisiones son fundamentales. Las conclusiones que tenemos de nuestro pensamiento, el Evangelio, el cambio de mentalidad, la fe, porque al final todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con la fe, y es el trasfondo de lo que va a permitir que nuestras realidades cambien y vayan hacia la verdad, vayamos hacia un destino. Entonces, ¿cuántos de aquí están? No levanten la mano, ¿cuántos de aquí están dormidos? No levantes la mano tampoco para decir que tú estás despierto. Quiero que lo entiendas en esta conferencia, porque desgraciadamente durante muchos años hemos estado dormidos, aún siendo cristianos. Nada está fuera del control de Dios, ¿verdad? Pero es interesantísimo comprender la temática del despertar de los santos y comprender mi identidad. Es importantísimo, tremendo, es conocer, saber quién soy. Hace miles de años, y esto se lo debo a un intelectual que amo mucho, que está aquí, que es mi hijo, Josué. Estudió filosofía y bueno, ha estado estudiando filosofía y un día me platicó. A él me gusta que él es tan famoso por eso, ha trascendido miles de años por la pregunta que se hizo. Su nombre es recordado. Lo interesante hubiera sido que nos diera la respuesta, ¿verdad? Y algunos de nosotros hemos estado tan dormidos que ni siquiera nos hemos preguntado quiénes somos. Durante mucho tiempo a mi mamá le decían: ella es la mamá del Timbiriche. Y a mi hermano también: él es Federico, el hermano de Claudio, el de Timbiriche. Entonces era chocante. Ellos decían: yo no soy, yo tengo una identidad personal. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Se preguntaba Tales de Mileto. En algún momento, bueno, mi vida ha tenido, como la tuya, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Yo te comento breve la forma en la que conocí al Señor. Mi madre recibió a Jesús, estaba preocupada por mí y buscando quien me ayudara, finalmente encontró al Señor. El Señor le dijo: entrégame tú primero tu vida y yo me encargo de tu hijo. Y Dios le mostró mi salvación. Estaba feliz, ella estaba en su locura, en su rollo, hablándome que de Jesús le había mostrado que me iba a salvar, mientras yo andaba pues bebiendo de borracho, fornicando en el mundo, en la fama, en la farándula, gastando dinero, tirando el dinero, en una vida ajena a Dios. Mi mamá se convirtió al Señor y yo pude ver un cambio tremendo en ella, una transformación en su mirada, en sus palabras, en su carácter. Hubo algo impresionante. Yo creí en lo que estaba viendo, porque ella era otra mujer. Antes de conocer a Jesús, ella estaba loca con sus rollos y era neurótica, pero cuando conoció a Jesús, ahora seguía estando loca, pero era una loca buena onda.
ya era amorosa. Yo dije, ay, hasta que me va a dejar de molestar. Qué bueno, mi mamá le hacía falta todo eso, ella estaba buscando a Dios y finalmente lo encontró. Qué bueno que encontró lo que a ella le hacía falta. Y ella me decía, Dios ya me mostró tu salvación, ya no me voy a preocupar por ti porque el Señor ya me mostró tu destino, Él te va a salvar a ti y a tu hermano. Entonces me dejó de molestar con su neurosis y estarme persiguiendo, que a dónde vas, que no sé qué. Ella decía, Dios ya me mostró, estaba segura. Y ahora, gracias a la gracia de Dios, al poder de Dios, a la misericordia de Dios que tuvo con mi mamá, al hecho de que ella atendió al Señor, puso atención, su vida fue transformada y yo estoy aquí. Gracias al Señor. Vivía una vida de mentira, vivía en unión libre con una novia, había asistido a lugares donde pues hay consultas de médicos y espiritualistas, adivinos, hechiceros, agoreros. Fui ahí con un líder satánico a nivel internacional que me dio su tarjeta y decía, doctor, fulanito de tal. Entonces caí en esas mentiras, caí en todo eso. Y yo andaba en una búsqueda de ser. Cuando mi abuelo murió, mi padre era un hombre amargado, resentido con mi mamá una mujer neurótica, ellos se habían divorciado. ¿A quién voy a seguir? No quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, entre ellos se odian, ya no tengo a quién seguir. Murió mi abuelo, que era la única persona que yo veía ejemplar, ya no tengo a quién seguir. Yo tenía 12 años, a los pocos días conocí la marihuana, el alcohol, el sexo. A los 14 años ya conocía todas estas cosas y las empecé a practicar constantemente, una gran diversión. Dice la Biblia que el pecado es sabroso, pero que ya lo dejemos, ya tuvimos un tiempo. Y yo hacía todo esto, pues era bien divertido. Entonces, ¿quién soy? Pues estaba en esa búsqueda. Quiero ser rockero, quiero ser artista, quiero que los chavos y las chavas levanten sus manos y salir en las fotos de las revistas con botellas de alcohol, tener mucho dinero, mujeres sexys, guapas, ser famoso, dar autógrafos, tener mucho dinero, subirme a un gran coche, todo eso. Me lancé con ese sueño, ignorando completamente la existencia de Dios, porque cuando estaba más chiquito, a los 10 años, que hice mi primera comunión, pues mi sueño era como Marcelino Pan y Vino, ¿no? Que se bajara de la cruz y que me abrazara. Yo tenía ese deseo profundo de que Dios me abrazara. Tenía esa necesidad. Yo veía la película de Marcelino Pan y Vino y lloraba. Y ahora creo que difícilmente pasa un día sin que Dios me abrace y que llore, pero ahora es una realidad, es una verdad en mi vida, y eso es extraordinario. O sea, yo creo que mucha gente ha soñado como Marcelino Pan y Vino que Dios los abrace, ¿no? Y sé que mucha gente que no conoce al Señor y que no ha escuchado hablar a Dios, le gustaría escuchar su voz. Difícilmente pasa un día donde Dios no me hable. Todos los días me habla. Pero difícilmente pasa un día en que yo no lo escuche. Yo sí lo escucho también. Y a veces Dios habla, pero no lo escuchamos. Entonces todo esto te habla de una relación. Y hablando de identidad, de destino y de propósito, todo esto, este tema tiene que ver principalmente con nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, pues es exquisito presumir de esto, ¿verdad? Que Dios me habla todos los días, que yo lo escucho, que Dios me abraza. Pero cuando fue mi primera comunión, yo quería verlo y no lo vi. No fue, no me habló, no me abrazó. La primera comunión se redujo a una medallita de oro que me dieron y se quedó guardada en el cajón de mi papá porque la iba a perder si me la colgaban. Entonces ni eso, una olla de tamales, atole, unos pantalones, bueno, ya para que sí. El caso es que finalmente mi vida pues me decepcionó. No hay nada, padres, familia, Dios, no hay nada aquí. Ya mi abuelo murió, voy a hacer mi vida, pues voy a ser rockero, voy a ser famoso y voy a hacer lo que yo decida, ¿no? Pues acabé colgado de un 7º piso de un edificio con la influencia de la cocaína a los 19 años. Acabé colgado ahí al borde de la muerte y
2 días antes de caer de ese edificio, porque me caí, o sea, volé así como en las caricaturas los monitos caen, y caminé como en las caricaturas en el aire, y entré por la ventana del 6º piso. Yo caí del 7º, y cuando voy volando y cayendo a la altura del 6º, entro caminando y tuve una visión, y vi un techito que yo pisé, caminé sobre él y entré por la ventana del 6º piso para no caer hasta la planta baja y tener una muerte ahí despedazado, ¿verdad? 2 días antes de eso recibí a Jesús en mi corazón. Estando con mi madre, ella me habló de una manera que me gustó, me habló con mucho respeto y me dijo: ¿a dónde crees que te vas a ir tú, al cielo o al infierno? No me contestes. ¿Tú crees que los que se portan bien se van al cielo y los que se portan mal se van al infierno? No me dejó hablar. En aquellos días, como ella oraba por mí, la luz de Dios estaba alcanzando mi conciencia, y yo estaba empezando a darme cuenta que el tipo de vida que llevaba no era correcto, y que si existía por ahí algún tipo de Dios o alguien me podía llegar a cobrar la factura. Había culpa en mí. Mi conciencia estaba empezando a decir: eso no se hace. Pero fue algo extraño, porque yo desde los 12 años fue como que mi conciencia se durmió y empecé a dormir y a vivir inconscientemente en el pecado. El que está dormido vive así, disfrutando todos estos placeres, todo este tipo de vida sabrosa, divertidísima, porque sí lo es, divertidísimo. El mundo está cahuela, pero al final te va a morder y te va a matar y te va a llevar a un precipicio. Y así fue que llegué yo a ese precipicio. Afortunadamente, una persona escuchó el evangelio y creyó, y el poder de Dios obró en ella y luego en mí, y tuve esta gran oportunidad. Muchos amigos míos han muerto, los han matado, y no tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Entonces Jesús entró en mi corazón 2 días antes de caer del edificio, y cuando caigo en el edificio, un milagro. Yo estaba en el grupo Timbiriche y ahí cantaba una canción que dice: tú has cambiado mi destino y me has hecho más feliz. Tenerte al lado en el camino ha cambiado mi vivir. Eres un milagro, tú eres un milagro, baby. Eres un milagro. Y cuando yo cantaba esta canción en Timbiriche, yo decía: no me gusta esa canción, no la entiendo. ¿Quién va a cambiar mi destino? Y eres un milagro, le voy a decir a una chava: eres un milagro. Quería cantarle a las chavas, quería traer chavas, quería divertirme, y no le iba a cantar a una chava: eres un milagro. ¿Qué es eso? Los milagros ni existen. Dios no existe. No decía Dios no existe, pero mis acciones y mi forma de vivir demostraban que en realidad yo no creía en Dios. Aunque me persinaba cada que pasaba enfrente del Cristo que estaba en la escalera de la casa de mis abuelitos. Las únicas veces que no me persinaba frente a ese Cristo es cuando traía en la bolsa el monedero de mi abuelita que le acababa de robar. Ahí sí no me persinaba. Pero esa era mi forma de vida. En realidad no entendía el sentido de esa canción, pero Dios me había predestinado, y Dios estaba diciendo: esta es la canción que yo quiero que tú cantes, aunque estés en Timbiriche, que yo he cambiado tu destino, que te he hecho más feliz, que cada día es un sueño y cada día es un milagro. Ahora entiendo muy bien, pero Dios estaba hablándome, Dios estaba anunciándome mi destino desde que yo estaba en Timbiriche, desde antes de conocerlo a Él. Cuando yo fui a buscar al brujo, Él ya tenía su plan. Y esto es algo difícil a veces de creer para los que no tenemos fe. ¿Y sabes quiénes tienen fe? Nadie tiene fe. Nacimos desnudos, sin nada.
inocentes, sin pasado, sin culpa. Dios nos da la fe, dice la Escritura, que la fe es un don de Dios. Yo no tenía fe, lógicamente. Tenía una religión, tenía cierta fama, había logrado ciertas cosas con mi esfuerzo, pero eso no es fe, lo que logras con tu esfuerzo. Hoy pensamos que para ser alguien, para tener identidad, tenemos que hacer. Esa es la cultura de este mundo. Ser para hacer para ser. Tengo que hacer esto para hacer esto. Yo quiero ser alguien. Vi una película que me encantó. Se llama Lula, el hijo de Brasil, y habla del presidente de Brasil. Y cuando ves la historia de su vida y la pobreza en la que él creció, una verdadera pobreza, el sufrimiento y el dolor en el que este hombre creció, los abusos de su padre que tenía sobre su madre, la forma en la que vivían, que tenían una cabra ahí que les daba leche y una gallina que les daba huevos, y lo mandaban a la escuela, pero él no tenía ni siquiera un lápiz, ¿no? Su mamá no tenía para comprar ni un lápiz. Entonces, cuando iba a la escuela, la maestra se daba cuenta que él tenía ciertos talentos, ¿no? Y decía, me gustaría apoyar a este niño. Era una maestra misericordiosa como nuestro hermano Marcelo, que por cierto es mi tocayo. Este es el congreso de los Marcelos. Después les vamos a hablar del significado de Marcelo, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de Marcelo. Y wow, le digo al Señor, Señor, gracias a Dios que aquí somos un cuerpo y cada quien tiene distinta función. Pero es admirable y quiero ser su amigo, igual que de los pastores, porque están en la misma sintonía que yo, que mi esposa y que mis hijos. Estamos en el mismo canal. Le doy gracias a Dios por eso, de verdad. Me siento muy identificado con ustedes espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, pues quería ser, en esta cultura tienes que hacer para hacer. Lula da Silva no tenía ni para un libro, ni para un lápiz, y la maestra fue y buscó a su mamá para ayudarle. Le dijo, señora, mire, yo creo que Lula puede ser alguien en la vida, he visto grandes capacidades en él, me gustaría ayudarlo, quiero apoyarlo, quiero hacer algo por él, permita que Lula se venga conmigo para que él sea alguien en la vida. ¿Y sabes qué contestó la mamá? ¿Qué crees que contestó? Que no. Dijo, Lula ya es alguien en la vida. Y llegó a ser presidente. Qué importante es saber tu identidad. Qué tremendo es saber quién eres, porque cuando sabes quién eres, no te quitas de esa línea y tarde o temprano se cumple el propósito. Yo veía esa película y oraba al Señor y me decía, ¿qué ves? Pues que cuando naciste para algo, si sigues la línea derechita, llegas ahí. El día que lo metieron a la cárcel antes de poder ser presidente, porque su movimiento y su fidelidad a sus principios lo hicieron crecer de una manera que las reuniones y los meetings, que en un principio eran de 40 o 50 personas, llegó un momento que ya no cabían y tuvieron que hacerlos en estadios. Y finalmente lo metieron a la cárcel para poderlo frenar, y saliendo de la cárcel se volvió a postular y fue presidente. Y si tú investigas un poco sobre la política de Brasil, vas a escuchar que a partir de que él fue presidente se acabó la mofa política. La verdad es que desconozco de sus creencias, pero el día que ocupó el puesto, él dijo que gracias a Dios y gracias a su madre. Es algo tremendo, me dice mucho. Yo le decía a Dios, Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Para qué me creaste? Yo era Timbiriche, llevo 20 años de estudiar en aquel momento. Hace como 5 años le decía, yo llevo 20 años de estudiar tu palabra. Ya es tiempo de que haga algo con esto, Señor. Necesito tener éxito. Si voy a cantar, quiero ser como Marcos Witt. Si no, en los spots van a poner que él salvó a miles y yo a cientos.
Qué admirable, mi hermano, nuestro amado Marcos Witt. Wow. Qué tremendo. Cuántas historias, ¿verdad? Hay detrás de cada persona. Aleluya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero éxito, o éxito como pastor, o como ingeniero de grabaciones, o como productor. Todo lo que sé hacer, aquí está. Yo quiero éxito, Señor. Pero no en un reclamo, sino en una confianza, en una plática de amigos, que sé que Él es mi mejor brother y que le puedo hablar honestamente, ¿verdad? Entonces le dije, ¿para qué nací? Me dijo, mira, si te dijera para qué naciste, no vas a volver a cantar nunca más. O sea, te vas a dedicar al evangelio nada más. No, entonces espérate tantito. Quiero cantar, quiero éxito, quiero fama, Poco tiempo después, una historia larga, una persona escribió un libro y me invitó a escribir un capítulo, y en ese capítulo del libro que escribí, pues como Dios me dio algo importante, que fue un peso importantísimo en ese libro. Finalmente tiene que ver con los sueños y con el propósito y con el éxito y con el destino. De hecho, el libro mejor no doy un comercial, no vayan a ir a comprarlo. El punto es que yo dije, Señor, me doy cuenta al leer este libro que no sé lo que es el éxito. Y yo pidiéndote éxito, llevo 3 años pidiéndote éxito y no sé lo que es el éxito. Señor, ahora que leí este libro y veo que cada quien ve el éxito como un elefante, ¿verdad? Como en el mundo de ciegos, donde cada quien toca la parte, la trompa, la pata, la oreja, y cada quien dice el éxito es como una oreja, ¿no? El éxito, el elefante es como la trompa, como la cola, cada quien ve el éxito de distinta forma, ¿no? Señor papá, ¿tú cómo ves el éxito? O sea, ¿qué es el éxito? Necesito saber lo que es el éxito, porque te he pedido éxito, pero hoy me doy cuenta que no sé lo que es el éxito. Yo estuve en primer lugar en Billboard en Estados Unidos. Me hablaba Thalía, oye, quiero canciones. No le contesto. Díganle que no le voy a dar. Díganle que su destino está con Tommy Mottola, no conmigo. Yo ya estoy apartado para los santos. Pues voy a ser parte del despertar de los santos. Y me habló Paulina Rubio. Y quiero canciones tuyas. A ella sí se las di porque sí me gustaba, honestamente. Aunque a ustedes les sé que les ha de caer mal, pero es porque no la conocieron tan cerquita. Y me hablaba Patti Manterola, y hoy está allá afuera Marc Anthony, que si puede pasar, que quiere conocerte. O sea, sí lo dejé pasar también. Soy alguien influyente, estoy cerca de Jesús. Entonces, pues yo viví ese éxito efímero, y en esos días estaba vendiendo 150,000 discos, ganando premios, y en los hoteles me arrodillaba y le decía a Dios, sácame de aquí. Me sentía completamente vacío. Tenía todo eso que estaba sucediendo en el mundo alrededor de mi vida, me cansaba. Estaba enfermo, me sentía enfermo, y estaba enfermo. Necesitaba ser sanado, necesitaba ser despertado, necesitaba saber quién soy, necesitaba saber para qué estoy aquí. Hubiera aprovechado eso súper bien si hubiera sabido quién soy, si hubiera entendido cuál es mi propósito, si hubiera entendido mi destino. Creía que el destino era estar en primer lugar en Billboard, en toda Latinoamérica casi tuvimos la oportunidad. Mis canciones estaban en telenovelas, era el tema estelar, cantadas y escritas por mí. Eso estaba viviendo, y me llené, me intoxiqué rápido. No estaba preparado para continuar viviendo así, y Dios lo sabía. Dios sabía que yo no sé que eso iba a pasar, y yo le pedía de rodillas, sácame de aquí. Me dio en esos días una visión que fue un sueño que se cumplió. Primero soñé con ser artista, llegué a ser Timbiriche, y luego llegué a ser solista. Luego Dios me dio un sueño nuevo, y me dio el sueño de tener una familia. Y ahí, entonces ya no quise lo que tenía. No sabía que lo que tenía podía ser muy bien aprovechado. Cuando estamos dormidos hay mucho desperdicio. Se pierden familias, se pierde todo. Cuando los sueños no tienen un propósito, se puede perder todo, y tú mismo te puedes perder. Y eso me estaba sucediendo a mí. Gracias al Espíritu Santo no me perdí. Perdí todo, mi salud, me quedé enfermo después, porque no es suficiente ser cristiano, y no es suficiente abundar en los dones espirituales, no es suficiente ver milagros, no es suficiente tener éxito.
Dice la Escritura que el que quiera ser su discípulo debe de andar como él anduvo. Y yo me violaba todas las trancas, me saltaba todas las bardas, me violaba todas las puertas, ¿verdad? Quería hacer las cosas a mi manera. Definitivamente tenía una vida diferente, en el sentido de que yo no podía asistir todos los domingos a una iglesia, porque andaba de gira 2 meses, 2 meses y medio, mes y medio. Entonces empecé a asistir a otras iglesias, pero no me dejé guiar, no me dejé pastorear, no me dejé enseñar, porque yo empezaba a leer muchos libros y creía en esa vieja naturaleza. Estaba dormido. No sabía que obedecer a Dios es la forma en la que tú le dices que lo amas. No entendía nada sobre el amor, no sabía quién era. Necesitaba ser preparado, ser enseñado por los pastores. Y es toda una historia que te quiero compartir, pero Dios me sacó del medio artístico y me bajó de los escenarios para hacer discípulos, para dar fruto. Y se acabó esta cuestión de grandeza. Entonces te decía que yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es el éxito? El éxito es hacer mi voluntad, me contestó. ¡Wow! Y sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? Luego vas a pensar: ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Esta es su voluntad, que seamos agradecidos. Pero no hay nada como preguntarle a Él y tener una amistad con Él y decirle: oye, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? O sea, conozco la palabra, pero quiero que me digas tú: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Que estés conmigo. Eso se me hace la mejor declaración de amor que puede existir. Y estoy de acuerdo con que en la iglesia tenemos que ir fuera de las 4 paredes. Pero para saber quién eres, primero necesitas estar dentro de esas 4 paredes, en oración, mucho tiempo, conociendo a papá, escuchando su voz, hablándole, preguntándole como Job aprendió después de que perdió todo igual que yo. Ahora te ruego, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y sí, tiene mucho sentido. El día que termine nuestro tiempo en esta vida y lleguemos allá, a esa meta, y estemos con Él, sabremos que hemos tenido éxito. Pero ese éxito lo puedo vivir hoy, en la mañana. Señor, tenemos el congreso, tenemos el mensaje, aquí lo tengo, lo voy a escribir. Antes, humíllate. Sí, claro. Y ahí voy y me humillo. ¿Para qué me humillo? Tú sabes. La única forma en la que tú desciendes a mí, para estar conmigo. ¿Y para qué? ¿Para qué es estar con Dios? ¿Para qué crees que tenemos que estar con Dios? Porque nos hemos hecho la imagen de un Dios religioso que nos pide que nos humillemos y que nos hinquemos y que hagamos para ser alguien. Y no, pero no es por eso. Por eso es tan importante saber quiénes somos. Él lo que quiere es que yo esté con Él. La cruz del Calvario, estaba platicando ayer con la pastora, que la mayoría de la iglesia tiene una visión o un sentido de lo que es la salvación, y ahí nos quedamos. Ahí se queda la iglesia, en este contexto de salvación y ser sanados, ser salvos, ser perdonados de los pecados, tener un antes y un después. Este es mi testimonio. Yo era ex drogadicto, ex timbiriche, ex homosexual, y ahora soy esto, y sentimos que ahí termina, y en realidad no es así. No, por esa razón muchas veces no comprendemos nuestro propósito, no conocemos la meta, no conocemos el destino. La cruz del Calvario era un trámite necesario para lo que vendría después. Cuando en mis primeros días de oración y de mi relación con el Señor, cuando fui salvado, en una ocasión, en vez de irme al bar a buscar chavas y a echar un trago, ya estaba en una relación con Jesús, y mi corazón empezó a desear otras cosas.
Me fui a la casa, me puse a orar, a divertirme, encerrándome, de verdad cerraba la puerta y a veces decía, ahora sí, Señor, estamos tú y yo solos. Así, con esa verdadera emoción. Y era hacer lo que yo veía a mi madre que hacía. Prendía su grabadora, ponía un cassette de música de Marcos Witt, otro de Miguel Casina, otro de Marco Barrientos, 3 cassettes se aventaba y cuando nos decía, ven, vamos a adorar, ya sabíamos que eran 2 horas y media. Y me le encantaba adorar al Señor y las de alabanza, y decía, aplaude, hazle así, todo. Y al principio así con caras, ¿no? Porque el diablo y las tinieblas que traías, pero al final acababas arrodillado en esa mesa que todavía conservamos, que tenemos en el centro de la sala, donde caían sus lágrimas, y adorando al Señor, disfrutando. Entonces empecé a hacer eso mismo. Empecé a vivir en ese círculo y aprendí a tener esos momentos de buscar la presencia de Dios para estar con Él. Y uno de esos días estaba orando de rodillas, llorando, así disfrutando, deleitándome en quién es el Señor, en el bien que le hace a tu alma. Y de repente tengo una visión. Y dije, esta visión me quiere distraer. Yo estoy adorando, lo máximo que es adorar al Señor, es lo mejor que hay. No quiero ver nada, no quiero saber qué tengo que hacer. No quiero que nadie me distraiga, solo quiero a Él, lo quiero a Él. Lo deseo. Y vi un ojo verde. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Porque a mí me queda, de las 500 páginas apenas voy en la 3. Me quedan 10 minutos. Aleluya. Wow. Entonces vi ese ojo verde y en el nombre de Jesús reprendo toda distracción. Y terminé de adorar al Señor y le dije, Señor, ¿qué era ese ojo verde? Y me dice, es el ojo de la mujer que va a ser tu esposa. Ay, Señor, yo creía que era una distracción. En ese momento de adoración, como dice la Escritura, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. En ese momento Dios me estaba mostrando mi destino, ¿verdad? Y ahora no te quiero decir cómo me tratan. Me traen marcando el paso. El Señor sabía a quién escoger. Fue y se buscó una generala, no digo, una chava acapulqueña, como yo se la había pedido, como me la recetó el doctor. Medidas 90, 58, 60, o sea, hasta ese lujo, ¿verdad? Y el Señor me concedió esa visión, y en esos tiempos de oración el Señor me estaba mostrando parte de mi futuro, parte de mi destino, pero todo comienza ahí. No obstante, yo no sabía quién era. No obstante, no sabía del amor, pero el jefe supo cómo hacerle, porque yo era demasiado cabeza dura. Entonces él tuvo que mostrarme algunas visiones que me entusiasmaran bastante. Ha sido tan hermoso el Señor conmigo y con todo el que se acerca. Te muestra cosas, todo para salvarte y para poderte tener en sus manos, para poder hacer una obra en ti, para poder escribir una historia, para que puedas ir a la iglesia todos los domingos sin falta y te des cuenta de que es más importante ir a la iglesia que ver el fútbol o que ir a la comida con tus socios, o sea, que puedas apartar esos días. Que te des cuenta de la importancia que hay en lo que va a ser escrito en los siguientes años de tu vida y cómo Dios va a definir o a redefinir tu destino. Pues así empezó un camino que al día de hoy pues es una aventura extraordinaria. Yo me siento el más privilegiado, le doy gracias a Dios de poder estar aquí, porque es una de las formas en las que Dios está cumpliendo mi destino y mi propósito. Y sabes que hay algo bien importante. Uno dice, no, pero yo peco. O sea, hay muchos temas que son muy importantes tener muy claros. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Levanten su mano. Levanten la mano bien los que sean pecadores. Entonces yo creo que ninguno de ustedes ha recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? O entonces son mentirosos. Perdón, lo digo con mucho respeto. Pero la Biblia dice que ustedes son santos, no pecadores. Todavía creen que son pecadores.
Bueno, tenemos muchas cosas que aprender en la Escritura. Un pecador es uno que es deportista en el pecado. ¿Cuántos son deportistas en el pecado? Aquí levanten su mano. Por allá unos 10, ¿verdad? Ahora ninguno levantó la mano. Ahora sí creo que están diciendo la verdad. Porque una cosa es ser un deportista del pecado y otra cosa es pecar sin querer, cometer un error sin querer. Ya no practican el pecado, ya no viven en pecado, ya no vivimos en pecado, por debilidad, por tentación, por tinieblas, por error, por descuido, sin querer llegamos a fallar. Pero vamos a conocer más de quiénes somos para que el poder de Dios esté obrando en esas pequeñas fallas que todavía se dan. Y ahí es cuando vemos la Escritura, cuando la palabra de Dios nos dice: despojaos de la vieja naturaleza y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Despojaos de la vieja naturaleza, del hombre viciado conforme a sus deseos, el hombre corrupto, deseos corruptos, y vestíos de la nueva naturaleza, creado según Dios. ¿Cómo dice la Escritura? En la justicia. Me voy a vestir de la justicia. ¿Cómo es eso? Me voy a despojar del pecado, despojar de la vieja naturaleza, como si me estuviera quitando una ropa. Me voy a despojar del viejo hombre y a vestir del nuevo. Me voy a poner una nueva ropa. El nuevo hombre creado en la justicia, ropas de justicia, creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y aquí viene otra cosa que está muy relacionada al decir: ¿quién soy yo y quién es Dios? Entre más lo conozco a Él, más sé quién soy yo. Él es justo. ¿Y yo qué soy? Justo. Yo soy justo. Pero ¿cómo está esto? Si la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Bueno, vamos a ver todo el contexto de lo que la Escritura nos está hablando. No hay justo ni aun uno, porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Bueno, para eso vino el camino de la justicia de Dios. Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y le dijo: todo aquel que cumpla estas leyes vivirá por ellas y tendrá justicia. El que obedezca la ley al 100% será justo. Pero no hubo ni uno que pudiera. Por lo tanto, Dios abrió otro camino. Y Dios reveló su justicia, que no es por las obras de la ley, sino ahora otra justicia, que es por la fe, a través del perdón. Entonces ahora podemos ser justos. Puedo ser como Él es. Me puedo despojar del viejo hombre que era el extimbiriche y vestir del nuevo hombre creado en la justicia. Si soy justo, ¿qué tengo? Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, ¿verdad? No hay ni uno justo. Fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Pero ahora, si yo soy justo y soy heredero y tengo una nueva naturaleza, y Dios me ve justo por causa del perdón de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora yo soy heredero, yo soy justo, yo puedo tener lo que Él tiene, puedo ser, soy lo que Él es, y puedo hacer lo que Él hace. Y esto habla de identidad, y habla de propósito, y también habla de destino. Las manzanas tienen el destino de dar. El manzano da manzanas, ¿verdad? La vid da uvas. La pera, todo produce conforme a su género, según su especie, según su naturaleza. Dice Génesis 1, está 8 veces o 9 veces ahí, dice que todo árbol, que toda ave, que toda bestia la hizo conforme a su género, conforme a su naturaleza, conforme a su especie. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu especie? Creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en la cruz del Calvario estaba ocurriendo un intercambio.
donde Jesús nos estaba dando su vida, sus genes, su justicia, lo que Él es. ¿Cuál es su justicia? Jesús obedeció la ley y fue justo porque desde los 8 días de nacido estaba cumpliendo la ley. Fue presentado en el templo, fue circuncidado al 8º día como la ley lo manda. A los 12 años estaba en el templo porque la ley manda que un varón de 12 años ya es considerado un hombre y tiene que estar en las escrituras. Y Jesús estaba cumpliendo la ley. Luego es bautizado el Señor a la edad de 30 años, que es la edad que se necesita para ser un rabino, un maestro. Llega Jesús y llega frente a Juan el Bautista y Jesús le dice: bautízame. Y Juan el Bautista dice: no, Señor, yo debería ser bautizado por ti. No. ¿Qué le dijo? Deja que se cumpla toda justicia. Jesús, perfecto ante la ley, tiene un estado nuevo. Y dice Deuteronomio 28 que para el que obedezca toda la ley, el cielo está abierto. Estas son las bendiciones que habrá para el que obedezca toda la ley. Serás bendito en la entrada, al salir, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas, el fruto de tus bestias. Toda esta justicia, os abriré mi buen tesoro, el cielo, al que obedezca toda esta ley. Jesús obedeció al 100% de manera perfecta. Por tanto, Dios le dijo: tú eres justo. Sinónimo de ser justo es ser perfecto. Y esto, ese estado de Jesús, nos lo ha heredado a nosotros. El cielo está abierto, es la herencia que Él nos ha dado. Por su gracia, imagínate todo lo que vamos a poder hacer, nuestro destino y nuestro propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a hacer un receso, Espíritu Santo, pero te pedimos que hables profundamente a nuestro corazón y nos permitas rumiar todo lo que estamos compartiendo, lo que estaremos escuchando. Que nos permitas sacar todo el jugo, Señor, delicioso de la vid, este vino. Bendice a mis hermanos, Señor, y que esta palabra la cubrimos con tu sangre preciosa en el corazón de cada persona. Te damos gracias, Señor. Vamos a hacer una pausa para ir a comer y les dejo el control. Gracias. Gracias.